Alumnos, buenos días. El día de hoy nos toca seguir hablando sobre el curso de DPCC, específicamente el tema de la cultura. Pero, ¿qué será la cultura, niños? ¿Qué será la cultura? ¿Cómo la podemos definir? A ver si pueden estar pensando. Se va a dejar como tarea en el cuaderno. Bueno, podemos definir a la cultura como el conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que se transmiten de generación en generación, es decir, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, etcétera, etcétera, ¿ya? Con el fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, ¿ya? Esto incluye, por ejemplo, la lengua, la forma de hablar, los modos de vida, las costumbres de los diferentes pueblos, las tradiciones, los hábitos, las herramientas y los conocimientos. Por ejemplo, te quiero contar en el tema de la lengua o el idioma, existen palabras que aquí en Perú, de repente en otro país, significan otra cosa o es una falta de respeto, o viceversa, ¿no? Palabras extranjeras, hay palabras mexicanas, frases venezolanas también que aquí en Perú significan otra cosa, ¿cierto? Que no lo puedo decir. Entonces a veces tienen diferente significado la forma de hablar en un país y en otro, ¿no? Por ejemplo, otra costumbre en el tema de cultura en la Argentina, seguro sabías, en la Argentina los hombres se saludan dándose un beso en la mejilla. Aquí no, ¿cierto? Yo me encuentro con un amigo, le digo, hola, ¿cómo estás? Le doy la mano, ¿cierto? ¿Qué pensarías si yo a un amigo, a un colega, le doy un beso en la mejilla? Pues te vas a pensar mal de mi persona, ¿cierto? Pero la costumbre en Argentina, entre los hombres, es darse un beso en la mejilla. Y es algo normal. Por ejemplo, otra costumbre en un país europeo, en Escocia. En Escocia, una costumbre es que los hombres usen una falda a cuadritos, que es una tradición histórica en Escocia. Los hombres andan con esta falda por las calles y nadie dice nada. Por ejemplo, aquí en Perú, un hombre, un joven, un señor que use falda por las calles, de hecho que vas a pensar mal, ¿cierto? Entonces van a haber diferentes costumbres. Por ejemplo, en China, una costumbre en el tema gastronómico, ¿no? Y ahora es criticado, ¿no? Es que en China la costumbre es que comen perros, ¿cierto? Y muchos dicen que por eso se originó el coronavirus. Bueno, aquí en América nadie come perro. Aquí el perro es una mascota, ¿cierto? Por ejemplo, una costumbre aquí en Perú, en el tema alimenticio, ¿no? Gastronómico, es comer cuy. El cuy es delicioso, a mí me gusta el cuy. Pero, por ejemplo, para los norteamericanos, comer cuy es algo espantoso, porque el cuy allá es especie de hámster y es una mascota, no lo comen. ¿Te das cuenta? Son costumbres diferentes de una cultura a otra cultura de otro país. Por ejemplo, aquí en Perú, en Chincha comen gato. Es una costumbre, una tradición africana que todavía existe aquí en Chincha, ¿cierto? Pero yo no comería gato. Tengo mi mascota. No, son tradiciones de diferentes pueblos o países, ¿ya? Entonces ya me dices esta parte. Seguimos. El origen de la palabra cultura proviene del latín llamado cultus, que significa cultivo o cultivado, ¿ya? Entonces la palabra cultura proviene del latín llamado cultus, que significa cultivo o cultivado. En el siglo XIX, o sea, del año 1900 en esos años que comenzó el siglo, la palabra cultura se usó para referirse al conocimiento ilustrado, es decir, a los grandes pensadores europeos, ¿ya? Como Rousseau, Montesquieu, etc. En el siglo XXI ya, en el año que estamos, del 2000 para arriba, etc., la cultura abarcó o abarca también los buenos modales o las costumbres mismas. Esa es parte de la cultura, ¿cierto? La cultura viene desde casa, las buenas costumbres, ¿no? Y después también en el colegio se refuerza, ¿ya?
Pero también podemos mencionar a los elementos de la cultura, y estos pueden ser los siguientes, ¿ya? Pueden ser dos. El número uno sería la cultura inmaterial o espiritual. ¿Y qué es esto? Esto corresponde a la cultura que se transmite por tradición oral, ¿ya? Por ejemplo, el sistema de creencias. Por ejemplo, algunos creen que hay vida después de la muerte, algunos creen en el cielo. Si eres bueno te vas al infierno, si eres bueno te vas al cielo, si eres malo te vas al infierno, etc. Por ejemplo, los egipcios pensaban que había vida después de la muerte, por eso se enterraban en sus pirámides, ¿cierto? Cada uno tiene un sistema de creencias diferentes. Algunos no creen en Dios, otros sí. Bueno, ese es otro tema. Bueno, también los valores, el lenguaje, la música y las leyes, ¿ya? La música también es parte de la cultura de un país. Por ejemplo, ¿cuál es la música tradicional del Perú? ¿Será el reggaetón? ¿La salsa? No, es el huayno, el huaylas, es parte de la cultura peruana, ¿cierto? Bueno, y también las leyes, etc. Otro elemento de la cultura viene a ser la cultura material. Esto representa de manera justamente material, como la tecnología, los bienes de consumo cultural y el patrimonio tangible, o sea, el patrimonio que se puede tocar, ¿ya? Por ejemplo, la arquitectura. Por ejemplo, en este tema de patrimonio de arquitectura tenemos al famoso Machu Picchu, ¿cierto? Que queda en el Cusco, que ojalá todos algún día puedan ir, ¿no? Es un patrimonio cultural del Perú y maravilla del mundo. Desde el 2007, ¿ya? También tenemos las artes plásticas, la vestimenta. Por ejemplo, aquí ustedes creo danzan en el colegio o han danzado para aniversario, ¿cierto? Con una vestimenta tradicional. ¿Vale? También la cocina, porque la gastronomía es parte de la cultura. Por ejemplo, un gran representante de la gastronomía peruana, ¿quién será? El señor Gastón Acurio, ¿cierto? Se dice que el Perú es el segundo país en el mundo que resalta en gastronomía. El primero se dice que es Francia, pero estamos ahí, ¿ya? Todo el mundo quiere probar la cocina peruana, ¿ya? Hay lindos, ricos platos. Bueno, también las herramientas y las armas, ¿ya? Podemos ver en los museos las armas antiguas usadas por nuestros ancestros, por nuestros héroes, ¿ya? Y asimismo, también podemos mencionar en el tema de la cultura algunos ejemplos, ya en el tema ya más histórico, el tema cultural. Por ejemplo, la cultura china, que es una de las naciones más antiguas de la Tierra. También la cultura europea, ¿cierto? Ahí se formaron grandes civilizaciones como la cultura romana, etcétera, ¿no? También las culturas precolombinas, estas fueron civilizaciones antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿ya? Y también una nueva forma de cultura, de repente nunca la has escuchado, la cultura 2.0. La cultura 2.0. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la cultura propia del internet y las redes sociales, ¿ya? Y las interacciones que se permiten vía online, ¿ya? Hoy en día todos entramos al internet, ¿no? Navegamos en la web, chateamos por Messenger, por WhatsApp, inclusive algunos almorzamos, estamos con la familia y en vez de degustar el plato o conversar, estamos con el celular. También es falta de la cultura, digamos, no debería ser así, pero mayormente estamos siempre conectados en la red, aunque unos también tienen mucho vicio, están todo el día en el Facebook, pero no debería ser así. Entonces, todos estos puntos abarcan lo que es la cultura. Vamos a reforzarlo, este tema, en la sala virtual con unas imágenes y algunos videos, ¿ya? Entonces, seguimos, alumnos.